Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y yo doy la bienvenida a nuestro primer invitado que está aquí ya en la cabina de Radio Sucesos. Se trata de Juan Iván Cueva, candidato a la presidencia por el Movimiento Amigo. Además, desde el primer candidato, creería yo que tiene la página azul. Nos va a contar de qué se trata esta iniciativa también. Y además, según su perfil personal, el candidato es un ingeniero especializado en ciberseguridad, gobierno digital, inteligencia de negocios, inteligencia artificial, telecomunicaciones y energía solar. Interesante este perfil. Bienvenido, Juan Iván Cueva. Gracias por estar con nosotros. Candidato a la presidencia por Movimiento Amigo en binomio también con Cristina Reyes. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿cómo va esa pre-campaña? Muchísimas gracias. Un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan a través de este medio. Mira, nosotros ya estamos recorriendo todo el país para poder llegar a la gente, para poder sensibilizarnos con las personas, porque lo que necesita el Ecuador es un mandatario que viva lejos de su burbuja, que conozca la realidad del Ecuador. Estoy recorriendo el país desde Loja, soy lojano, porque vamos a encontrar el Desde el sur norte. es el Desde norte. el norte del país lo vamos a encontrar desde el sur de la patria. He estado en Macará, Amaluza, Gonzanamá, Catacocha, he estado en Saraburo, he pasado a La Suay por Oña, he estado en Susudel, Tarqui, Ujú. Cuenca, he estado en Azogues, en Los Ríos, en Babahoyo, en Ventanas, he estado también en Manabí, en Paján, Santana, Olmedo, 24 de Mayo, Cascol, Lascano, Bellavista, Calderón, Jipijapa, Chone, Calceta, he estado en Puerto Viejo, he estado en Santa Elena, en Guayas, me he quedado a dormir en la entrada a la 8, me he quedado a dormir en la Prosperina, en lugares donde son muy difícil el acceso para poder empatar con las necesidades del Ecuador profundo, que es lo que necesitamos. He visto historias que son muy conmovedoras, que son muy duras, pero sobre todo que nos sirve para poder tomar luego las decisiones necesarias fuera de esa demanda política, sino la demanda técnica que el Ecuador necesita por este cambio que estamos requiriendo. Usted como empresario ha tenido experiencia previa en política, es la primera vez que se mete a política y qué lo animó a hacerlo. Yo soy un emprendedor de corazón, aunque soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, tengo una fábrica de cerveza artesanal, tengo una empresa de energías renovables, una empresa también de tecnología, de inteligencia artificial, de ciberseguridad. He sido asesor técnico del expresidente Pepe Mujica en el año 2013, 2014 y 2015, antes de la transición Ujú. con Tabaré Vázquez y hoy estoy aquí para defender al Ecuador de los corruptos del pasado y de los ineptos que hoy nos están gobernando. Bueno, ¿qué lo animó a meterse en política? Netamente. Justamente soy un ciudadano al igual que todas las personas que nos están escuchando en este momento, que está indignado por la situación actual del Ecuador, que estamos siendo secuestrados por el crimen organizado, por el narcotráfico, por la falta de empleo, por la falta de electricidad, por la falta de inversión económica y que ha decidido, es un ciudadano, soy un ciudadano como todos los que nos escuchan, que ha decidido dar un paso hacia el frente y no dar un paso hacia el costado y convertirnos en un actor principal de la toma de decisiones del país. ¿Cómo fue la propuesta que le hizo el movimiento Amigo Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades junto a Cristina Reyes? ¿Cómo se dio ese acercamiento para llegar a usted? Yo llegué con un planteamiento, con un proyecto político, estuve con dos partidos políticos mostrándoles el proyecto político, sin embargo, con el movimiento amigo hemos encontrado las mismas causas, las mismas ideologías, los mismos principios, los mismos valores, que es la defensa del Ecuador, donde buscamos terminar con esta polarización que existe en el Ecuador por este resentimiento, este odio, esta persecución, que realmente no nos deja vivir en paz absolutamente a nadie y en el movimiento amigo hemos encontrado esas mismas causas y esa misma ideología y junto con Cristina, una persona que viene de la centro derecha de la lucha y el empoderamiento de la mujer, Ujú. junto con Yacu Pérez,
que viene también de la lucha social, de la lucha con el medio ambiente, Él está una persona encabezando que su viene lista de de la centro asambleístas, ¿no? izquierda, él encabeza la lista Ujú. de asambleístas nacionales, él logrado unir estas dos vertientes que estamos compartiendo las mismas causas, que hemos dejado de un lado las ideologías y nos hemos comprometido por la defensa del Ecuador. Bueno, muy importante, 7:27, conversando sobre la propuesta del candidato Juan Iván Cueva, candidato a la presidencia por el Movimiento Amigo. Mencionamos hace un momento que creo que es el primer candidato con página azul. En todo caso, usted dice allí que va a hablar sin censura de los verdaderos problemas del Ecuador. ¿Cuáles son a su criterio esos verdaderos problemas que necesitan, si es que usted llega a ser presidente, la atención urgente e inmediata? Mira, es que los políticos están acostumbrados a tomar y hacer discursos muy medidos, cuidando muchísimo las formas políticas. Lo que buscamos en esta plataforma es hablar sin censura, sin tapar los problemas que tiene el Ecuador y sobre Ujú. todo las soluciones que nosotros tenemos. ¿Cuáles son los problemas del Ecuador? Son todos. En realidad no hay un solo factor socioeconómico en el país que esté bien. Si hablamos de electricidad, estamos pasando por una crisis energética que no se soluciona con un decreto ejecutivo. Si hablamos de inseguridad, mira lo que está pasando ahora con estos 4 niños que han sido presuntamente desaparecidos por las Fuerzas Armadas. El narcotráfico que tiene secuestrado las instituciones del Estado, inclusive. Si hablamos de educación, los jóvenes no tienen oportunidad para ingresar a las universidades, no hay acuerdos con los institutos tecnológicos para brindarles a ellos una salida para que se puedan especializar. Si hablamos de salud, existe desabastecimiento en los hospitales, en las clínicas, las personas están muriendo en el traslado de hacia un centro hospitalario de nivel 2 o de nivel 3. No hay medicinas, no hay, existe una recesión económica en este momento en el Ecuador. Se estaba hablando de una proyección supuestamente de crecimiento del Ujú. 1.7, cuando la realidad va a haber una recesión de 0.7%, o sea que vamos a decrecer en el PIB en menos 0.7%. No hay un solo factor en el Ecuador que esté bien y eso nosotros buscamos mostrar las cosas como son sin lejos de esa burbuja que te pueden muchas veces envolver por el poder y decir las cosas de frente, porque la principal forma de resolver un problema es plantearlo de manera correcta. Un problema bien planteado es un problema 50% ya resuelto. Le planteo un problema, candidato, y es que en el país no hay plata, tenemos un gran déficit que este año, al igual que el anterior, cada vez se sigue aumentando y el próximo año no va a haber, por ejemplo, muchos impuestos temporales que se pusieron en este, no va a haber ingresos y el 26 va a ser aún más complejo porque hay que pagar muchísima deuda. ¿Cómo conseguir plata? ¿Usted pondría impuestos? ¿Cuál sería la manera? O tendría que recurrir a lo que están recurriendo actualmente las administraciones de ahora, más de endeudamiento? ¿Tú sabías que en el 2023, según la CEPAL, según la ONU, el Ecuador perdió 7.000 millones de dólares productos de la corrupción? Entonces hay que ser un poco hipócritas para decir que no hay plata. Sí hay plata, el problema es que se la están robando. 7.000 millones de dólares en el 2023 se fue en corrupción. Nosotros vamos a buscar organismos multilaterales. Yo ya me he reunido con el FMI. Vamos a renegociar la deuda con el FMI porque entre las conversaciones que tuve fueron que las condiciones fueron propuestas por ellas, ya que el Ecuador no tuvo la iniciativa para proponer las condiciones de este crédito SAF que tuvimos hace poco de 4.000 millones de dólares, donde una parte se utilizó para pagar la deuda como un crédito puente. Entonces, plata hay en el Ecuador. El problema es la falta de administración y la falta de la capacidad administrativa que existe en este momento para colocarlos donde se debe de colocar. Nosotros vamos a generar empleo con una primera inversión de 1.000 millones de dólares en los 180 primeros días, en los 6 primeros meses, vamos a invertir 1.000 millones de dólares para generar confianza. El problema del Ecuador radica en la falta de seguridad jurídica y en la falta de institucionalidad. Y eso hay que tener claro. Esa falta de Así confianza es. que genera estos dos ejes principales ha hecho que el inversionista nacional y el inversionista extranjero no quiera Ujú. poner sus capitales en el Ecuador. ¿O cómo nosotros podemos justificar que en Perú la inversión extranjera
fue 6.700 millones de dólares en el 2023, que en Colombia fueron 11.200 millones de dólares en el mismo 2023 y que en el Ecuador solo fueron 327 Así es. millones de dólares cuando nosotros tenemos una ventaja monetaria importante, que es el dólar. Esa falta de Ujú. compromiso que existe en el Ecuador por salvar la seguridad jurídica, porque te cambian las reglas de juego en cualquier momento, y por la falta de institucionalidad, porque cualquier mandatario, cualquier persona o cualquier autoridad mete las manos en otras instituciones. Esa falta de institucionalidad nos está cobrando carísimo en el Ecuador. Una vez que nosotros dinamicemos la economía, que vamos a crear confianza en la parte económica, donde van a venir inversionistas nacionales y extranjeros y buscando diferentes mecanismos, instrumentos legales necesarios, como la asociación pública-privada y las concesiones, vamos a dinamizar la economía. El Ecuador, el Estado tiene que dedicarse en tres ejes: salud, educación y seguridad. El resto lo podemos hacer a través de la empresa privada con los diferentes mecanismos que te los acabo de decir hace un rato. Si yo quiero construir una carretera, por ejemplo, la Loa Santo Domingo, concesión. Si yo quiero mejorar la eficiencia de las empresas públicas, asociaciones público-privadas, delegando la administración mediante acuerdos estratégicos. Los instrumentos existen. Lo que ha faltado en este momento es la voluntad política y no la técnica. Importante, 7:33 conversamos con el candidato presidencial Juan Iván Cueva, candidato por el Movimiento Amigo en binomio con Cristina Reyes. ¿Qué haría con el IVA, por ejemplo? Sabemos que, bueno, nos metieron un golpe al bolsillo a los ecuatorianos subiendo el IVA al 15%. ¿Qué debería pasar con el IVA? Yo lo voy a bajar al 12% y eso va a ser una de ¿Y las eso de primeras ingresos cómo va a acciones. suplir? Es que no necesariamente mayores impuestos significa mayores ingresos. Hay algo en economía que se llama la curva de Laffer. La curva de Laffer no es más que el equilibrio entre la cantidad de impuestos y la cantidad de recaudación. El punto de equilibrio del impuesto de valor agregado es 12%, no 15%, porque con el 15% estamos restándole la capacidad adquisitiva al bolsillo de los ecuatorianos. Entonces lo vamos a bajar, con eso las personas van a tener una mayor capacidad adquisitiva y se va a dinamizar la economía. ¿Qué hacer con la inseguridad? Ese es un tema bastante que genera mucha preocupación en los ecuatorianos. Mira, nosotros tenemos en el gobierno de Juan Iván Cueva, en el gobierno del cambio, en el gobierno de la unión y por cierto, el gobierno de las mujeres, tenemos el plan que se llama Plan Plomo Cero Delincuentes. No va a haber un solo delincuente que se va a poder esconder, los vamos a encontrar hasta debajo de las piedras. Voy a crear en los 6 primeros meses la agencia de inteligencia, no de espionaje, con una inversión de 660 millones de dólares en los 6 primeros meses. Vamos a instalar sistemas de videovigilancia con inteligencia artificial, de lo cual yo soy especialista, con ¿Esto sería reconocimiento. paralelo al CIES? Es que el CIES, ese centro de inteligencia en este momento no sirve para nada. Debemos de devolverle la institucionalidad al Estado. Con la creación de esta agencia vamos a devolverle la institucionalidad al Estado porque tendrá las competencias claras, que ese es un problema que tenemos en el Ecuador, que las competencias no están claras. 660 millones de dólares en los 6 primeros meses con sistemas de videovigilancia, con inteligencia artificial, con tecnología de punta, con reconocimiento facial, con lector de placas, con predicción de comportamientos. Los delincuentes no van a poder esconderse ni debajo de las piedras. Además, tenemos que fortalecer a la policía, a las Fuerzas Armadas, a los militares, con sus cascos, con chalecos, con equipamiento, para que tengan la confianza de salir a las calles y defender a la ciudadanía. Pero sobre todo, y volviendo al eje principal de la seguridad jurídica, debemos de reformar la ley orgánica de la función judicial, para que estos jueces y estos fiscales que saquen a los delincuentes que tanto nos ha costado capturar, les caiga todo el peso de la ley, porque los derechos de los ciudadanos están por encima de los derechos de los delincuentes. Bien, una pregunta final y que tiene que ver, bueno, con estas elecciones, el voto de momento, sabemos que está polarizado entre Daniel Noboa y Luisa González, a pocas semanas del 9 de febrero. Noboa se mantiene en el primer puesto de los 16 candidatos presidenciales. Hay unos datos de Comunicaliza recientes que lo ponía con el 32.6% en intención de voto, mientras que Luisa González registra un 29%. ¿Y cómo
combatir ese o llegar al primer puesto entre estos dos candidatos que está polarizados. El resto de candidatos están muy por abajo y solo entre todos suban el 10% más o menos, más son los indecisos, los que van a votar nulo o blanco, cómo captar la atención de sus votantes. Mira, en este momento las encuestas solo muestran un pantallazo de la situación actual, del momento que se hacen las elecciones o las preguntas. Sin embargo, a estos dos movimientos, tanto a ADN como a la RC, les conviene mantener polarizado. Y muchas de las encuestas, no quiero decir que todas van hacia esos intereses, que es mantener esta polarización para evitar que exista una tercera vía. Ujú. Nosotros somos una tercera vía porque hemos demostrado ahora, yo siendo solamente candidato a la presidencia de la República, he logrado unir dos vertientes de la centro de la derecha, de la centro izquierda, en una sola propuesta, que es la defensa del Ecuador, para combatir a los corruptos del pasado y a los ineptos que hoy nos están gobernando. Un mensaje final para nuestros amigos oyentes. Que confíen en este proyecto político, que es un proyecto político nuevo, renovador, que estamos lejos de ese odio, polarización, resentimiento, persecución, que lo que buscamos es un cambio profundo del Ecuador, lejos de estas vendetas políticas, lejos de estos ismos del novoísmo, del correísmo, lejos de estas cistas que los derechistas, los izquierdistas. Al Ecuador solo hay que dividirlo en dos, entre los que se comprometen y entre los que no se comprometen por el cambio del Ecuador. Gracias a Juan Iván Cueva, candidato a la presidencia por el movimiento Amigo. 7:38 tenemos que terminar esta entrevista. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por esta invitación.